Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y pues en su programa de Cápsulas de Misericordia, cada semana le traemos distintos programas enfocados en este tema de la misericordia, que como nos ha indicado el Papa Francisco, pues siempre continúa. La misericordia de Dios nunca se acaba, aunque se haya terminado el jubileo de la misericordia. Por eso continuamos con este programa de Cápsulas de Misericordia, llevándoles testimonios y también predicaciones que nos enfocan alrededor de este tema de la misericordia. Y recordemos que a nuestro querido Papa Francisco se le llama el Papa de la Misericordia porque está enfocado mucho en este tema tan importante. Por eso hoy escuchamos atentamente el programa de hoy. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para que sea Él el que traiga la palabra, que Él sea el que nos venga y nos enseñe, porque hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo de parte de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, hoy te doy gracias, Señor misericordioso, por la vida. Te doy gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos ha llamado, no fuimos nosotros. Tú eres quien nos ha convocado. Tú eres quien quiere que nosotros sigamos aprendiendo de ti para acercarnos cada día más a ti. Y que a través de lo que tú nos enseñas, podamos nosotros ser luz allí en nuestra casa, con nuestra familia, para que ellos también se acerquen a ti, Señor. Cuánto amor nos tienes, Padre eterno. Cuánto amor nos tienes y tanta paciencia, tanta misericordia. A pesar de nuestras grandes infidelidades para contigo, Señor, tú estás allí esperando que nosotros dejemos nuestra infidelidad para que te veamos, Señor. Dios, cuán grande eres tú. Cuán grande es tu amor, que a pesar del dolor que experimentabas, sacrificaste a tu Hijo solo para que en su amor y en su grandeza Él abriera la puerta que nos podía llevar nuevamente a ti, Señor, y todo por causa de nuestros errores, Señor. Hoy venimos a entregar este momento para ti, Señor. Es poco, con base a todo lo que tú nos das, Señor. Es poco tiempo, pero lo damos con el corazón, porque queremos aprender de ti, queremos que tú nos hables, Señor, porque queremos realmente acercarnos, volver a nuestra casa, a la casa que tú tienes preparada para nosotros y a la cual queremos volver, Señor. Padre eterno, que de verdad nuestros pasos nos guíen realmente a donde tú estás. Señor, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Y que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que en todo tiempo seas tú nuestro horizonte, seas tú nuestra dirección, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Hoy te entregamos todos nuestros cansancios, te entregamos nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades. Señor, te entregamos también a nuestra familia, Dios, allí donde te encuentras. Se encuentran cada uno de ellos, Señor.
Te entregamos a nuestra familia para que tú la guardes, la protejas, Señor. Pongas cerco de ángeles alrededor de cada uno de ellos, allí donde están, Señor. Permite que la sangre de tu Hijo amado no solamente venga a nuestra vida, sino a la vida de cada uno de nuestros familiares, para que ellos sean igual que yo, redimidos del poder del enemigo, y que nuestra mente y nuestro corazón se dispongan, Señor, a escuchar tu palabra, para que de verdad toda la semilla que tú siembras en nuestras vidas y en las vidas de ellos, Señor, de verdad den frutos, Señor. Padre Santo, pon esos ángeles alrededor de cada uno de nosotros que nos hablen de ti, Señor, especialmente a los que son miembros de nuestras familias y están más alejados de ti, Señor, para que ellos sean convencidos, Señor, por esos ángeles que tú le estás mandando, Señor, pero esos ángeles que mandas tú de parte tuya, Señor, que no sean engañados, Padre, que ellos puedan voltear la mirada a ti para que ellos también tengan la posibilidad de volver a tu reino. Señor, tú conoces todas nuestras debilidades y las debilidades de ellos. Por eso, Padre Santo, tú sabes cómo tratarnos. Uno quisiera que fuera con un pincel delicado, Señor, que nos trataras de manera delicada, Señor. Pero sabemos que a veces somos un poco tercos y necesitamos que utilices cinceles, Señor, cinceles fuertes, para quitar aquellas cosas que nos apartan, aquellas cosas que no queremos quitar de nuestra vida y que tú sabes que son necesarias para que nosotros podamos edificar nuestra vida y nuestra casa para ti, Señor. Padre Santo, estamos aquí, Señor. Estamos aquí para que tú nos hables. Estamos aquí para que tú nos formes, Señor. Estamos aquí porque queremos tomarnos de tu mano, caminar contigo y escuchar tus palabras de las cuales queremos deleitarnos, como si fuera el más delicioso postre, el más delicioso dulce, Señor. Algo que fuera inigualable, Padre Santo, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sé que estás con nosotros. Permítenos en este momento que la presencia de tu Espíritu Santo nos hable, que la presencia de tu Espíritu Santo nos llene de ti, Señor, que la presencia del Espíritu Santo realmente inunde nuestro corazón de tu fuego, Señor, del fuego de tu amor. Gracias, Padre Santo. Para ti la alabanza, la gloria, Señor, porque tú eres el digno, el único digno de alabanza, de honor y de gloria, por siempre, Padre. Que nuestros corazones, nuestros actos, nuestras palabras, todo lo que hagamos, Señor, te alabe, Señor, así como la naturaleza te alaba y te bendice, Padre eterno. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la gloria para ti. Amén y amén. La palabra que tenemos para el día de hoy se encuentra en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, que dice lo siguiente: Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Wow, ustedes han vuelto a nacer. Gracias porque de verdad, qué hermoso es saber que nosotros hemos vuelto a nacer, a pesar de que no tuvimos que hacer el proceso de volver al vientre de nuestra madre. Hemos vuelto a nacer, ¿por qué? Porque el Señor nos da vida en el momento en que nosotros empezamos a aceptar su presencia en nosotros. Y precisamente cuando nosotros como padres volvemos a nacer, nos damos cuenta de la importancia que tenemos de bendecir a la semilla.
O sea, nosotros cuando nacemos, nuestro corazón es bendecido, nuestra mente es bendecida, nuestros actos son bendecidos. Pero nosotros a la vez somos padres. Y como padres, nuestro Padre Eterno espera que realmente nosotros bendigamos a nuestra semilla. ¿Y quién es nuestra semilla? Pues nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestra semilla. Esa es la descendencia. Y el Señor espera que nosotros como que formemos generaciones para Él. El Señor está esperando eso de nosotros, que nosotros eduquemos toda nuestra descendencia para Él. Yo me pregunto a veces, el Señor, ¿por qué quiso hacernos a nosotros? ¿Por qué quiso crearnos a nosotros? Sabiendo nuestra debilidad, sabiendo lo pequeños que éramos. Y Él nos crea para que nosotros, o sea, siempre veamos que como Él, nuestro Padre que es, pues que nosotros de verdad lo amemos, que nosotros realmente pues nos llenemos de su presencia, ¿no? Nos llenemos de su presencia. Pero desafortunadamente cuando nosotros desobedecimos, o sea, nuestros primeros padres desobedecen, pues desafortunadamente la semilla que venía de parte de ellos se contamina, se daña. La semilla se vuelve que nace es de padres corruptibles, de padres humanos, o sea, ya entra el pecado en la humanidad. Cuando nosotros no hemos conocido de Dios, o sea, a pesar de que muchas veces vamos a la iglesia, es curioso, pero realmente no conocemos quién es Dios, qué hace Dios por nosotros. Pues nosotros simplemente estamos cometiendo una y otra vez muchos pecados y simplemente nuestra mente está como yo creo que con una venda, como le pasaba a Moisés, y habla la palabra que él tenía como una venda, y entonces estamos nosotros como con una venda donde no podemos ver a Dios, creemos que lo estamos viendo, pero la verdad no lo estamos viendo porque desconocemos realmente quién es nuestro Padre. Y resulta que cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando nosotros seguíamos en nuestros pecados, cuando nosotros teníamos nuestras idolatrías, cuando nosotros seguíamos muchas cosas, pues nosotros realmente simplemente éramos humanos. O sea, nosotros seguíamos haciendo las cosas del mundo pagano, de los gentiles. O sea, no éramos ese pueblo escogido, a pesar de que nos dijéramos que éramos bautizados. Realmente no había en nuestro corazón esa formación de el verdadero bautizado. Y resulta que cuando nosotros realmente y a conciencia tomamos esa decisión de acercarnos a Dios, de conocer de Dios, de empezar a vivir de acuerdo a los principios de Dios, pues como que nuestra naturaleza se transforma, porque nuestra naturaleza pasa a ser de carácter espiritual. Y lo particular es que esa simiente, o sea, esos hijos, esa semilla que hay en nosotros como padres, debemos transmitirla a nuestros hijos. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que cuidar nuestros hijos. Así como cuando nosotros aceptamos a nuestro Padre Eterno a través de nuestro Señor Jesucristo para que limpie en nosotros y haga en nosotros ese nuevo nacimiento, y Él empieza a cuidarnos de una manera y de otra para que nosotros nos mantengamos firmes y no caigamos en pecados mayores. Asimismo, nosotros, conociendo del Señor, tenemos que empezar a cuidar nuestros hijos. Y desafortunadamente a veces nos sucede, y ahorita es muy frecuente, que por las condiciones económicas y por tantas situaciones que se dan a nivel de nuestro trabajo, nosotros dejamos a nuestros hijos al cuidado de personas que nada que ver con la parte espiritual, o simplemente
llegamos a casa y seguimos tan embolatados, o sea, tan ensimismados en las cosas del mundo, la televisión, el celular, el oficio de la casa, los quehaceres de la casa, etcétera, los problemas con el esposo a veces o con la familia, bueno, qué sé yo, a veces estamos tan involucrados en cosas que se nos olvidan nuestros hijos. A veces pensamos que porque son pequeñitos, no, ellos no necesitan atención y uno no se va dando cuenta de la cantidad de situaciones que se van gestando en nuestros hijos por falta de ese cuidado de esa semilla. Si tú siembras una matita en una maceta, una planta en una maceta, y simplemente la dejas ahí para que, no sé, como que el aire o la lluvia de pronto que caiga, o el sol que de pronto aparezca, o de pronto la dejas ahí adentro de una parte donde haya un techo y no le llegue la luz del sol. Si tú la dejas ahí, tú esperarás que esa plantita germine, esa semilla germine, y crees que esa planta bonita, hermosa que tú anhelas, pues yo te aseguro que no. O sea, esa plantita no va a crecer. Por misericordia de Dios, a veces surgen milagros y germinan, pero en poco tiempo también se destruyen, se mueren esas plantitas. Así son nuestros hijos. Nuestros hijos son esa semilla que el Señor nos dio. Una semilla que tenemos que empezar a cuidar, desde el amor. Desde ese amor que no solamente viene porque es un ser hermoso el que viene a través de nosotros, sino del amor de Dios, de sus palabras, de sus ejemplos, de sus enseñanzas. Y desafortunadamente hemos estado permitiendo que nuestros hijos, o sea, esa semilla que germinó, que nació, sean como que ahí los dejamos. Como que le ponemos el móvil en la cuna para que el niño se entretenga, o la casita que hace bulla, o el muñequito que está ahí, y para que se entretenga en la cuna. Y desafortunadamente tenemos tantas cosas que hacer, que los teteros, que la comida, que mi esposo esté bien, que el trabajo, que las llamadas, que el celular, etcétera, etcétera. Y porque es un bebé, pues lo importante es darle la comida, es cambiarle el pañal y que se duerma. Pero no es así. Ese bebé desde el principio está mirando todo, está captando todo. A veces ni nos damos cuenta de lo que nuestros hijos captan. Cuando nosotros tenemos a ese bebé en esa pieza de nosotros y hay intimidad en nosotros, y como el niño que tiene un cerebro perfectamente limpio, que apenas empieza a grabar sonidos, imágenes y demás, percibe cosas desde pequeño, porque los niños son unas grabadoras, más o menos de los 0 a los 10 años, el niño está grabando absolutamente todo de lo que pasa a su alrededor, y es lo que más adelante el niño va a reproducir en su vida. Y si nosotros no tenemos, como se dice, la delicadeza, el pudor, o sea, como esa prudencia para hacer cosas, para hablar cosas, para solucionar nuestros problemas, esa semillita, ese nuevo ser está grabando absolutamente todas las cosas que están sucediendo a su alrededor, y es lo que va a marcar realmente su comportamiento. Si tú ves a tu bebé tranquilo en la cuna, pero tienes tremenda discusión con tu esposo, las palabras, de pronto golpes, el niño no lo entiende, pero el niño sí lo graba,
el niño sí le genera inquietud. Y viene a mi mente en este momento un experimento que hicieron con unas plantas, donde habían 2 plantas en diferentes cuartos, y a una de ellas vienen unos muchachos y la maltratan la plantita. La maltratan, la tratan, la golpean, dicen cosas feas, etc. O sea, la irrespetan y se van. Entonces, viene otra persona, es solamente una plantita, estaba confundiéndome con otro ejercicio. Y viene otra persona y a esa plantita la trata bien, trata de curar, por decirlo así, de ayudarle a mejorarse, a que salga adelante, y le habla bien, le da al abono, le da el agua que le corresponde y demás. Lo particular es que con toda la tecnología actual, pues perciben cómo más adelante esas personas que vinieron a maltratar a la plantita a través de unos electrodos que miden como las energías y demás, logran percibir cómo esa plantita se estresa por causa de esas personas que aparecen en ese sitio que la maltrataron, y cómo cambia su postura, o sea, su energía, cuando la persona que entra, que le sanó, que le ayudó, cómo cambia su energía y se vuelve como una comunicación, por decirlo así, a través de esos electrodos, de que se siente en paz, que se siente bien. Resulta que nuestros niños son muchísimo más inteligentes y nuestros niños logran captar absolutamente todo. Otro ejemplo que me acuerdo en este momento en la fundación donde trabajamos con niños en protección. Un niño que más o menos unos 13 añitos, pues ya tocaba hacer tratamiento de psiquiatría, y en este tiempo la psiquiatría ha tomado mucho auge precisamente por el maltrato que están viviendo nuestros niños. Y es que ese niño pues tenía a su papá y su mamá, como siempre los niños a su papá, mejor dicho, es la figura espectacular, pero como está pasando ahora muy frecuentemente, su papá lo abandonó sin decir nada, sin hablar, sin explicar, simplemente se fue de su vida después de que el niño era muy apegado a su papá. El niño sufre unas condiciones de como un conflicto emocional bastante importante, pero que no se logra solucionar, porque además de eso la mamá, pues al irse su papá, la mamá tiene que cambiar su estilo de vida, tiene que salir al trabajo, o sea, tiene que no solamente pierde a su papá, sino que ya pierde a su mamá, porque su mamá ya no puede estar con él todo el tiempo. Y desafortunadamente, dejándolo en el jardín, allí donde cuidan a los niños, la mamá en su momento determinado, como a los 6, 7 añitos del bebé, ya un niño pequeño, la mamá un día de esos lo dejó en el jardín, en el colegio, y nunca más apareció. Nunca más regresó ella por su niño. Y si había sufrido un conflicto importante ese niño por esa pérdida del papá, que no había logrado él entender ¿por qué mi papá me deja? ¿Por qué mi papá me abandona? ¿Yo qué le hice a mi papá para que no me quiera? Para que no me haya querido llevar con él. Y viene su mamá, que es el único tabla de salvación, y medio se agarra de la mano de su mamá, por decirlo, a pesar de esa ausencia que ya empieza a percibir, que todavía no le deja aterrizarse en la pérdida del padre, y pierde nuevamente a su mamá, o sea, ya pierde a su mamá. Entonces queda con un conflicto mayor, donde él dice: ¿qué hice yo tan mal? ¿Qué hizo yo tan terrible? Y eso me lo decía él más adelante, cuando yo trabajaba, cuando él tenía 13 añitos. Me decía: ¿yo qué hice tan terrible para que ellos no me quisieran? ¿Por qué me dejaron tirado? ¿Por qué me dejaron abandonado? ¿Yo qué les hice? Yo no les hice nada malo.
y en su mente él no le cabía la idea de qué pasó con él para que lo hubieran abandonado completamente. Y fue tan grande su conflicto emocional que ya era necesario, porque su comportamiento se pasaba, o sea, ya no se controlaba, era a veces muy agresivo, a veces su comportamiento no era entendible, y por eso a él lo remiten hasta psiquiatría, y todo debido a unas heridas emocionales que vivenció. Y lo tremendo es que a veces nosotros no nos damos cuenta de eso con nuestros hijos. Y yo digo, bueno, válido, porque la liberación femenina y la posibilidad de que trabajara la mujer, pues me ayudó muchas cosas, nos ha dado un nivel diferente, un estudio, etcétera. Pero ¿hasta dónde nosotras, por ese anhelo de esa superación, que es importante hacerlo, estamos también descuidando muchas cosas? No solamente nosotros, sino también nuestros esposos. ¿Cómo nosotros en esos primeros años no nos estamos dando cuenta de que apenas se está acomodando ese niño al seno de su casa y ya de una vez estamos entregando a nuestros hijos a otras personas con la angustia de no saber si vamos a volver por ellos? Como a veces ya los niños son un poco más grandes y a veces nos demoramos porque hay tantas cosas en el mundo por hacer que nos demoramos por recoger a nuestros niños allá donde los dejamos bajo cuidado. A veces ni les creemos a nuestros hijos con las cosas que les suceden. A veces no nos damos cuenta que llegan a casa y en vez de que haya un ambiente hermoso para ellos y que haya tiempo para compartir, porque ya estuvieron tanto tiempo fuera, que ya es tiempo de compartir con los hijos, y desafortunadamente no, hay que hacer una cosa, la otra, corre aquí, corre allá, la televisión, el celular, y ¿dónde estuvo el compartir con ellos? A veces no tenemos tantos tiempos, es muy factible porque nuestras obligaciones ya son muy altas, pero el tiempo que debemos darle a nuestros hijos debe ser de calidad, porque tenemos que cuidar nuestra semilla, porque tenemos que enseñarle nuestros valores. Nos estamos desconectando de nuestra descendencia, no estamos haciendo descendencia para Dios, o sea, no estamos formando nuestras generaciones para Dios, tanto así que hasta nosotros nos hemos olvidado de formarnos para Dios, como una generación que le alabe y que le exalte. Sí, que menos le estamos dedicando nuestros tiempos para que nuestros hijos aprendan las cosas hermosas para Dios, para que lo alaben, para que sepan comunicarse con su Padre eterno, para que sepan encontrar respuestas a tantas situaciones que también a ellos los están agobiando, porque uno en casa puede decirle algo y en el mundo están una cantidad de situaciones que le están enseñando, y ahora es tremendo el ataque que los niños están teniendo. Y desafortunadamente nosotros lo único que permitimos es que la duda, la inquietud, el desapego, o sea, el desamor, el no afecto, todo eso los impacte. Y desafortunadamente eso está llevando a que nuestros niños estén entrando a muy temprana edad en unos conflictos que en estos tiempos ya están desafortunadamente siendo como remitidos a especialistas de la psique, psiquiatras. A veces nosotros decimos, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo tiene un problema de atención? ¿Por qué mi hijo es hiperactivo? ¿Por qué mi hijo no me obedece? ¿Por qué mi hijo es muy rebelde? ¿Por qué mi hijo es oposicionista? Y no nos damos cuenta que es porque nosotros no hemos cuidado la semilla que Dios nos dio. No hemos cuidado esa simiente. No hemos cuidado esos niños hermosos que nos dio.
Porque si Él nos dio nuestros hijos es porque Él confía en que nosotros podemos formarlos para que ellos alaben a su Padre eterno. Que nosotros podamos transmitirles a ellos el amor que Él nos da a nosotros. Que nosotros se lo podamos transmitir a ellos y que ellos puedan de verdad hacer cosas maravillosas para Dios. A nosotros se nos ha olvidado de que el Señor nos bendice a nosotros. El Señor nos bendice a nosotros cuando nosotros aceptamos la presencia de Él en nuestras vidas. Y cuando nosotros recibimos esa bendición, pues es porque nosotros empezamos a caminar, a obedecer con la palabra y todo siendo nosotros adultos. Pero ¿sabes qué? Se nos olvida que a nuestros hijos tenemos que formarlos para que ellos obedezcan la palabra de Dios y para que a través de esa enseñanza el Señor también los bendiga a ellos. O sea, no podemos hacer como un corte de generaciones. O sea, solo me preocupo por mí y la generación que viene, no, pues como yo pude salir adelante, ellos también pueden. No. Tenemos que formarlos, o sea, se nos ha olvidado a nosotros como padres que lo clave en la vida es la formación. La formación no es el colegio, no, ese es el conocimiento humano frente a las ciencias, todo ello. Pero lo que es formación, los principios del ser humano, los valores del ser humano, eso lo somos nosotros, los padres. Eso somos nosotros quienes tenemos unos principios cristianos, porque nosotros nos basamos en la palabra de Dios, porque nosotros aprendemos el modelo que es Cristo Jesús. Él es nuestro modelo por excelencia, por eso es que Jesús vino a la tierra, para enseñarnos a Él como modelo, y con base en eso, nosotros poder aplicar esos ejemplos, pero no solamente nosotros, o sea, es como la cultura del egoísmo. Entonces soy yo. Entonces si yo tengo problemas con mi esposo, yo quiero solucionar los problemas con mi esposo y como que se nos olvida que detrás de nosotros hay unos niños. Y se nos olvida que ya tenemos que romper con nuestro egoísmo y tenemos que aprender a darnos, porque la primera enseñanza importantísima de Jesús es el darnos. Y ya no soy yo ya no tengo, no soy dueña de mi propia vida, porque hasta en la palabra me dice que quién es dueño de mi cuerpo, mi esposo, y quién es dueño del cuerpo de mi esposo, pues yo. Y nos está diciendo además que ya como padres nos tenemos que dar para la formación de nuestros hijos, para que ellos tengan, o sea, los principios, los valores, para que ellos puedan seguir adelante con su vida y a su vez que ellos puedan multiplicar eso en sus propios hijos y así tener familias sanas, familias saludables. Se nos ha olvidado ello y por eso es que es necesario que nosotros como que nos confrontemos frente a cómo vamos a cultivar realmente esa simiente santa para Dios. ¿Cómo la vamos a cultivar? Porque realmente estamos fallando grandemente frente a esas enseñanzas para nuestros hijos, porque dice la palabra, si nosotros instruimos al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de ese camino. ¿Realmente estamos formando a nuestros hijos? ¿Realmente los estamos llevando a donde tenemos que llevarlos? ¿Les estamos dando el cuidado que les estamos dando? Yo quedo asombrada ahorita con el auge de la tecnología, los celulares, la tablet, los computadores, toda esa cantidad de cuestiones. ¿Cómo se hace para tranquilizar a un niño? Dele el celular. ¿Cómo se hace para que el niño ya no grite más? Préndale la película. ¿Cómo se hace para que el niño se comporte bien en el restaurante? Ahí está el jueguito de internet. O sea, y nuestro diálogo, nuestro jugar con ellos, nuestro hablarles, nuestro compartir, nuestro estar ahí.
estar ahí presentes, no es estar ahí en la habitación, no, es ser presentes, que de verdad ellos saben que están con nosotros, que si nosotros les tiramos los brazos, ese bebé viene a uno y quiere quedarse ahí abrazado, porque se siente protegido, que si está llorando, no, se queda ahí llorando y llorando hasta que se cansa el niño de llorar. Y ya por allá, ay, verdad, el niño tenía que comer, porque a veces nos embolatamos tanto con las cosas de la tecnología que de verdad como que el cerebro nos lo chupa, así como que nos lo absorbe, y al absorbernos al cerebro toda la tecnología, como que nos desconectamos del mundo y nos estamos desconectando de nuestros hijos. No nos damos cuenta cuando llegan del colegio con una cara triste porque estamos afanados haciendo el almuerzo, qué sé yo, o viendo la telenovela, o hablando con la amiga por el celular, o chateando, o viendo el Facebook, y no nos damos cuenta de cómo llega nuestro hijo. ¿Cómo está, mi hijo? Bien. Ah, bueno. Y ya, suficiente. No. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué te causó dificultad? ¿Cómo está la relación con tus compañeros? ¿Te interesa alguna persona? ¿Un novio, una novia? Porque es que los muchachos ahora, con tanta cuestión de la sexualidad ahorita, ellos les quieren meter en su cabeza que tienen que tener noviazgo desde el jardín, desde que son párvulos, que porque, que imaginarnos el matrimonio, que imaginarnos que eres una novia del novio, y yo no sé qué, y nosotros no nos estamos dando cuenta de toda la cantidad de situaciones que ellos están viviendo y que son un conflicto para ellos, y que además de ellos sienten esa soledad tan profunda porque no estamos nosotros presentes para ellos. ¿Cómo debemos cultivar precisamente esa simiente? Tenemos que empezar, como nos lo dice Juan 3:3. ¿Qué nos dice Juan 3:3? Nos habla de un nuevo nacimiento. ¿Realmente hemos nacido de nuevo? ¿Realmente sabemos que cuando yo nazco, realmente me convierto en hija de Dios? O sea, es que decir un nuevo nacimiento significa yo ya acepto que nací de Dios, que yo soy creación de Dios, soy su hija amada. Y por tal razón debo comportarme de una forma. El hablar de un nuevo nacimiento no es yo estoy naciendo a una religión. No, yo estoy naciendo para que realmente sea consciente de que mi papá es Dios. Y que si mi papá es Dios, yo debo empezar a tener una comunión con Dios, un hablar con Dios, un estar en contacto con Dios, uno conocer a mi papá Dios, el orar, el realmente buscar parecerme a Dios. Y el parecerme a Dios realmente es buscar mi santidad. Y si yo estoy haciendo eso, realmente yo tengo que empezar a buscar eso en mis hijos. Buscar que ellos también sean santos. Buscar que ellos también quieran parecerse a Dios, que anhelen parecerse a Dios, que ellos vean. Yo me acuerdo de niña, yo fui formada por muchas monjitas, y ellas, había la monjita de religión que nos enseñaba las historias de los santos, las historias hermosas de personas que fueron transformadas precisamente por esos milagros especiales. Y yo me acuerdo de esas historias de niña, y me fascinaban esas historias de niñas porque son como unas historias pues mágicas, como sobrenaturales, como que wow, yo quiero eso. A mí me gustaría poder experimentar eso. Nosotros ni siquiera sabemos la historia de un santo. ¿Cómo es de importante que nosotros leamos las historias de los santos? Personas normales que simplemente amaron, se apasionaron por algo. Se apasionaron por algo, y ese algo era Dios. Se apasionaron por su papá. Se apasionaron por conocerlo, por amarlo. Se apasionaron por experimentar su presencia. ¿Y cómo es de importante
que nosotros podamos hacer eso, que nosotros podamos empezar a orar en espíritu y en verdad, y que el niño experimente, nuestros hijos experimenten que no son palabras por palabras, sino que de verdad se experimenta la presencia de Dios. Cuánto es importante que el papá que está allí, que bendiga la casa, que bendiga a la esposa, que bendiga a los hijos. Y bueno, si no está tu esposo, porque bueno, ya empezó por otro camino muy diferente, pues princesa de Dios, tú debes tomar la autoridad y tú tienes que empezar a bendecir a tus hijos y formarlos para Dios, porque es que el Señor va a preguntarnos el día de mañana, bueno, nosotros, ¿qué estamos haciendo por esa semilla que nos dio? ¿Cómo la estamos cuidando? ¿Cómo la estamos encaminando realmente para seguirlo a Él? La segunda es que no debemos temer de estudiar las Escrituras. Mire, una de las cosas que a nosotros nos parece terribles es estudiar las Escrituras, porque ¿qué tiempo tengo para estudiar las Escrituras? Y realmente, y uno lee en Sabiduría, y Sabiduría dice que el maná Dios se lo daba antes de que salieran los rayos del sol. Y el maná es el alimento que el pueblo de Dios necesitaba. Y realmente cuando nosotros empezamos todo este proceso, cuando yo empecé todo este proceso, yo me acuerdo muy bien que era, digamos, yo empezaba, yo tenía que levantarme a las 5:30 para despachar a mis muchachos, todo el asunto, el colegio, organizar las cosas para podernos ir a trabajar. Y resulta que si a las 5:30 me tocaba levantarme, pues destiné levantarme a las 4:30 de la mañana. Dije, 1 hora le voy a destinar al Señor. Sé que uno debería destinarle el diezmo del tiempo de un día a Dios. ¿Y qué significa el diezmo? El 10% del día. Eso significaría 2 horas 40 minutos. Pero uno dice, ¡ay! 2 horas 40 minutos es demasiado. Si escasamente oro 5 minutos y ya estoy que me duermo. Bueno, entonces yo dije, simplemente 1 hora, aunque sea. 1 hora para Dios, pero es 1 hora para Dios. 1 hora donde voy a orar. 1 hora donde voy a tomar la palabra de Dios y voy a estudiar la palabra de Dios. Y así era, de 4:30 a 5:30, ese era tiempo para Dios. Y fue un tiempo tan hermoso donde aprendí muchas cosas. Fue un tiempo maravilloso donde el Señor, si había un día que fallaba, era curioso, el Señor después en la oración me decía que me quedó esperando en esa cita, porque todos los días nuestra cita era a las 4:30 de la mañana para hablar conmigo, para enseñarme cosas, para sanar mi corazón, para restaurarme, para reconfortarme, para darme esperanza, para cambiar cosas de mi vida, para quitar otras que no eran buenas, que Él sabía que no eran buenas. Y si yo me permití hacer eso, debemos destinar ese tiempo, pero también darnos la oportunidad de que eso que aprendamos se lo podamos transmitir a nuestros hijos, porque es que es necesario que nosotros mostremos cómo la palabra nos va transformando. Entonces, cuando yo entendía que yo estaba diciendo palabras incorrectas, yo me daba cuenta que eso lo tenía que cambiar, y yo decía, mira, la palabra de hoy me decía esto, y les leía el pasaje y les decía, mira, esto es así y así, por eso uno no debe decir groserías, uno debe hacer esas cosas con nuestros hijos, porque es impresionante ahora cómo nuestros hijos, de una forma tal y tan exagerada, dicen groserías. De pronto no las digan contigo, pero te vas a dar cuenta que a veces con sus amistades, en su colegio, dicen unas cosas que uno dice, tremendo. Y hay que corregir, porque es que Dios sí se da cuenta, de pronto nosotros no, pero es que Dios está en todo sitio, Dios está en todo lugar y Él se da cuenta.
Y entonces a nosotros podrán decirnos muchas cosas que ellos están muy bien, pero Dios sí nos va a decir, bueno, ¿cómo no lograste tú que tu hijo fuera sincero contigo? O sea, ¿por qué no había esa transparencia? Porque cuando uno está con el Señor debe haber una transparencia. Y resulta que es importante que nosotros transmitamos eso a nuestros hijos y les enseñemos a nuestros hijos. Yo también sé algo. Hay otra situación que es importante y está en 2 Timoteo 1:5. Es importante que ustedes vean esa cita y se van a dar cuenta. Ahí están hablando de Eunice y Lovera. Quiere decir que estaba la abuela de Timoteo. La abuela de Timoteo y la mamá, ellos se encargaron de formar a Timoteo, ¿sí?, en la fe. ¿Cómo es de importante? Si la abuela está cuidando a nuestros hijos, que también la abuela esté en la sintonía de la palabra de Dios. Porque a veces, si la abuela está en los caminos del Señor, bueno, enseñará cosas lindas. Los llevará a la iglesia, los hará orar, les enseñará a comportarse en la Eucaristía, le enseñará buenos modales, les reprenderá si están haciendo lo incorrecto y demás. Y uno debe permitir, si así está pasando, bien. Pero si la abuela, al contrario, esas teorías no son buenas, eso no sirve para nada, eso tal cosa, eso mijo, haga lo que usted quiera. No. Las abuelas también hacen un papel, o los abuelos hacen un papel fundamental para la formación de los hijos y de los nietos en la parte espiritual. Entonces, si la abuela de los niños está ayudando a que los niños oren, ayúdale y involúcrate para que eso se dé. Es importante eso porque te aseguro que muchísimas de la formación que uno recibe de los abuelos se queda en el corazón. Y yo me acuerdo porque mi abuelo, el papá de mi mamá, él era una persona que escribía mucho sobre la palabra de Dios. Él hacía libritos pequeños, yo me acuerdo, lástima no poder conservar, yo creo, o sea, cuando él fallece, pues muchas cosas se repartieron en sus hijos. Pero yo me acuerdo de los libritos, él hacía estudios sobre la Biblia y los publicaba. Él los publicaba y esas publicaciones simplemente las regalaba. Él las regalaba para que la gente estudiara sobre la palabra de Dios. Él hacía concursos entre nosotros los nietos para aprender las cosas de Dios. Él hacía juegos, nos sacaba a caminar y a observar y las cosas que se relacionaban con la palabra, él nos las hacía ver a través de concursos de quién observaba algo. Entonces, nuestros abuelos hicieron un buen papel con nosotros cuando ellos están unidos del Señor. Por eso, si tú también eres abuela, cuán importante es tus enseñanzas para tus nietos. Pero si tú en tu casa, tu mamá también es una mujer que está unida al Señor, o tu papá es la persona que está unida al Señor, permite que haya esa formación, ¿sí?, para tus nietos. Porque es la forma como nosotros podemos guardar ese equilibrio de lo que hace la iglesia con el trabajo que deben hacer los padres y los abuelos en casa. Es necesario eso. Necesitamos orar por nuestros hijos constantemente. No debemos permitir que nuestros hijos se casen en yugo desigual, porque ahorita hay una libertad impresionante de si mi hijo o mi hija le gusta ese novio y tú sabes que ese novio no le conviene para nada o esa novia no le conviene para nada y no tiene nada de los principios del Señor. Cuán importante es que tú aprendas a orientar a tus hijos, pero no permitir que los hijos se casen en unas condiciones que les van a traer sufrimiento más adelante y que tú vas a ver que ellos van a tener unos hogares a lo mejor fracasados, cosas así.
Tú no puedes permitir que los hijos estén en situaciones que estén fuera de orden. Para ello tú debes estudiar también 2 Corintios 6 del 14 y 15, porque es que el Señor así lo dice. ¿No ves que un yugo desigual, o sea, una pareja que no sea creyente, va a traer sufrimiento? ¿O acaso tú, que te has casado con una persona no creyente, has pasado momentos muy agradables? Les aseguro que yo tuve bastante trabajo por hacer. Yo sé que el Señor hace milagros, pero qué belleza que nosotros podamos bendecir a nuestro Padre Dios desde el inicio en una relación que el Señor sabe que lo va a exaltar desde el principio. Nos debemos preocupar realmente por la formación en la santidad de nuestros hijos. Nos debemos preocupar como padres en colocarnos de acuerdo para corregir a nuestros hijos, no que el papá dice una cosa y la mamá dice otra. Eso genera rebeldía en los hijos. Tenemos que colocarnos de acuerdo y estar en un mismo sentido, pero especialmente debemos orientarnos hacia la palabra en lo posible. Si el papá es una persona que tiene vicios, que tiene, situaciones muy libertinas precisamente para obtener como esa aprobación de sus hijos para que lo apoyen frente a las decisiones equivocadas que como padre esté tomando para soltar a su hogar. Es importante que nosotros de verdad estemos unidos de la mano de Dios para saber guiar a nuestros hijos y saberles decir con argumentos claros y en autoridad, no por desesperación: mire, es que su papá es lo peor, es lo más malo, tal cosa. No hay que desdibujar la imagen de los padres a pesar de que sucede, pero yo no puedo hacer que los hijos se vayan en contra de los padres porque los llevo a que no cumplan con el mandamiento de honrar a su padre y madre. Yo no puedo sembrar en mis hijos que ellos deshonren a los papás a pesar del error que el papá esté cometiendo. Antes tenemos que enseñar a los hijos a orar por los padres y por las mamás también, por nosotras también, porque no somos santas. Y tenemos que enseñarles a que oren por los papás para que seamos protegidos de cualquier cosa que pueda llevarnos a que las cosas en la casa no funcionen. Entonces, a pesar de que el papá esté mal o la mamá esté mal, es importante que nosotros hablemos bien de los padres, porque independientemente de la relación de pareja, la relación de los padres debe permanecer, porque es la bendición de nuestros hijos. Y eso sí que es importantísimo, nosotros manejar eso. En primera de Pedro 2:9 nos habla de lo importante que los esposos manejen o ejerzan un sacerdocio con dignidad. Pero yo creo que no solamente ellos, nosotros. Todos debemos manejar un sacerdocio con dignidad. Con dignidad, ¿qué significa? Que lo que yo hable tengo que hacerlo en mi vida real. Debo hacerlo en mi vida. Yo no puedo hablar de cosas que yo definitivamente no esté viviendo. Por eso nuestros hijos a veces se van en rebeldía con nosotros, porque nosotros decimos muchas cosas, pero en el momento de la práctica no lo estamos haciendo. Nosotros decimos: no, es que tú tienes que respetar a tu papá. Y entonces hablamos con el papá y le estamos tratando de lo terrible. Es que usted me tiene que respetar a mí. Y cuando uno habla con los hijos, uno los irrespeta y los trata uno muy mal. Mire, la palabra es... la lengua es el timón que maneja un gran yate, o es la candela que enciende un gran bosque. Cuán importante es que nosotros aprendamos a controlar la lengua cuando estemos mal, porque cuando nosotros estamos mal, es en ese momento donde los chicos, nuestros hijos, se van a dar cuenta si somos coherentes con todo lo que nosotros decimos, con todo lo que nosotros estamos hablando de la palabra. Cuán importante es que aprendamos a mordernos la lengua con el fin de que no hablemos cosas que son necias,
y que ellos aprendan a respetar. De resto, todo lo que tú digas, las peleas que tú digas, la forma como te comportes, todo eso, tus hijos los van a mostrar en su adolescencia, en su juventud, si tú hiciste las cosas mal. Los van a mostrar. Asimismo, si las hiciste bien, ellos van a mostrar lo que tú hiciste. Que tú no le enseñaste a robar, válido. ¿Sabes por qué la gente roba? La gente roba porque necesita llenar su corazón de afecto. Le robaste el tiempo a ese niño, a esa niña, y no le dedicaste tiempo para amarlo, para jugar, para estar con él y enseñarle valores. Viene otro y le enseña qué es robar fácilmente. ¿Por qué tu hijo, tu hija se mete en las drogas? Precisamente porque hay una gran soledad, porque hubo momentos difíciles en los cuales tú no estuviste, no tuviste el tiempo para hablar con él, no estuviste dándole importancia a sus situaciones. Entonces él buscó a su amigo y su amigo en otra condición igual o peor, terminaron vinculándose a algo que supuestamente los iba a hacer sentir mejor y hacer olvidar todos esos problemas que tenían en casa. Si tu hijo se está metiendo en situaciones de relación sexual que no son, es porque faltó esa ayuda, esa orientación. Vio cosas que no debía ver, estuvo presente en situaciones que no tenía que estar presente. Buscó el amor de un padre o de una madre que no estuvieron presentes. O pensó que la sexualidad que vio de pronto en los adultos, en sus adultos cercanos, era la única forma de recibir el afecto. Entonces hay muchísimas cosas donde nosotros debemos ser claros para cuidar a nuestros hijos, cuidar nuestra simiente, cuidar esa semilla que Dios nos dio y formarla para que esa semilla realmente sea esa descendencia que alabe al Señor. No podemos dejarnos seguir engañando del mundo con tantas cosas que están pasando. Tenemos que formar a nuestros hijos para Él, para Dios, no para el mundo, para que ellos puedan vivir mejor, para que ellos puedan tener un mundo mejor. Y en nuestra responsabilidad no es el colegio, ellos no son los padres, ellos no los aman como nosotros los amamos si a ellos les pasa algo. Somos nosotros quienes amamos a nuestros hijos y por tal razón, así como Dios nos amó a nosotros y dio a su Hijo único para rescatarnos, yo te aseguro que como padre, cuando tú ves a tu hijo, no sabes qué hacer, qué dar, qué entregar para que tu hijo vuelva al camino. Te aseguro que ese dolor es grande. Dios ya nos dio la solución y la solución es volver a su camino, para que nuestros hijos vuelvan al camino, para que nuestros hijos no sufran, y si han estado sufriendo, para que ellos vuelvan a encontrar la paz y el amor que tanto necesitan. El Señor espera que nuestra descendencia realmente sea para Él, para su alabanza. Entonces pongámonos en este momento en las manos de Dios, en las manos de nuestro Padre, porque yo sé que el Señor está queriendo que nosotros de verdad nos entreguemos más a nuestros hijos, a darles las cosas que Él nos está enseñando, a que de verdad les demos tiempo, que los volvamos nuestros amigos, no que ellos sean nuestros consejeros, no, sino que nosotros podamos ser sus consejeros, sus amigos, no los amigos en la calle. Pues es una bendición siempre continuar con este programa sobre cápsulas de misericordia, y entonces ahora al concluir este programa podemos bendecir a Dios porque tenemos el Papa de la Misericordia, que es nuestro querido Papa Francisco, y hoy le pedimos que nosotros siempre sigamos orando por él como él ora por nosotros. Y pues al concluir este programa yo le pido a Dios que todos seamos misericordiosos,
que todos los testimonios y pláticas que traemos en este programa es para hacernos crecer en nuestra fe como católicos. Entonces, ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Facebook nos encuentra como Cápsulas de Misericordia, y pues ustedes también pueden estar atentos a lo que la red de radios católicas de América Latina y del Caribe produce también, que es parte de este esfuerzo de Cápsulas de Misericordia. Entonces nos pueden buscar en el YouTube también a mi nombre de Roberto Mena, y también como Cápsulas de Misericordia, y ahí van a ir encontrando estos distintos programas. Así que no se pierda la próxima edición del programa, siempre esté en sintonía con nosotros y va a seguir aprendiendo de nuestra fe. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.